Supercrack Estrella presenta Antártida, barcos rompehielos con submarinos y ovnis en tierra de la princesa Isabel. En Google Earth y en mi canal, hemos podido tomar unas imágenes asombrosas. Se trata de un barco rompehielos en la Antártica. El barco lleva como carga a lo que parecen mini submarinos y ovnis. El barco rompehielos está en la Antártida, en una zona conocida como Tierra de la Princesa Isabel, por estar bajo el control de los ingleses, pero que en otros tiempos fue el lugar donde los nazis construyeron sus primeras bases en la Antártica, llamadas Nuevo Berlín o Base 211. Muchos son los que piensan que los nazis aún están aquí en la Antártida, que después de la guerra este fue el lugar donde escaparon los nazis y que hay un pacto secreto con las élites del mundo para mantener esto en secreto. Después de contar esto, vamos otra vez con el barco rompehielos que yo muestro en este video. Podemos ver la carga de este barco, submarinos y ovnis. Observamos que el barco rompehielos se dirige a una zona montañosa y rocosa. Después de algunos meses el barco llega a este monte y construyen una base. Como podemos ver en las imágenes, podemos ver que cuando el barco llega a este lugar montañoso, los submarinos y los ovnis ya no están en el barco. Dentro de la base nueva que construyen hay un lago pequeño donde parece haber algo debajo del lago, seguramente los ovnis que transportaba este barco. A unos 400 kilómetros de este lugar donde desembarca el barco rompehielos está la base rumana, base Laura Covita. La base se encuentra en la tierra de la princesa Isabel, en las colinas Larsemann. Está localizada en un área rocosa a cerca de 3 kilómetros de la costa de Ingrid Christensen, en la Antártida Oriental. Se halla a 2 kilómetros de la base Zhongshan de la República Popular China y cerca de la base Progress II de Rusia, lo que permite considerable cooperación entre esos países. La estación está a 13.352 kilómetros de la capital rumana, Bucarest. La base rumana es una especie de corporación umbrella, como la película Resident Evil, donde se hacen experimentos sobre bioquímica y biotecnología, farmacéutica y agricultura, hidrología y limnología, medicina, meteorología, etc. Es enorme esta base con carreteras de hasta 700 kilómetros, que terminan en otra base donde hay un avión a motor de los antiguos. Dentro de la base hay también otro lago donde parecen que también realizan experimentos, pues dentro del lago podemos ver 4 círculos de un informe sobre el supuesto vuelo de Adolf Hitler hacia su escondite en la Antártica, tierra de la reina Maud. Este es el lugar donde yo muestro este barco rompehielos. 6 días antes, de un submarino alemán a la base naval de Mar del Plata. Aparentemente, el comandante del navío, Otto Wermuth, creyó que los argentinos le darían la bienvenida, considerando que el suicidio de Hitler fue un montaje. Hubo quienes creyeron que el submarino lo había sacado de Alemania, junto a otros jerarcas nazis, y desembarcado en una base antártica. Esto se reforzó, un mes después, cuando otro submarino, comandado por Heinz Schaeffer, llegó a Mar del Plata. Como al final de la guerra la Argentina se sumó a los aliados, Wermuth y Schaeffer y sus tripulaciones se convirtieron en prisioneros de guerra y fueron interrogados por las armadas de Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña, quienes se convencieron de que el arribo tardío de los submarinos al Atlántico Sur era totalmente inofensivo y los liberaron. No obstante, Esabo redobló la apuesta y publicó el libro Hitler is Alive, donde afirmó que los 2 submarinos habían transportado a Hitler y otros jerarcas del Tercer Reich a la Antártida, donde se había erigido la base nueva Berchtesgaden. A pesar de las evidencias, el rumor continuó propagándose. Otras versiones aceptaron la muerte de Hitler, pero que sus cenizas fueron depositadas en la Antártida, junto a tesoros en 6 cajas de bronce forradas en plomo y colocadas en una cueva natural de hielo muy especial. Los especuladores argumentaron que Alemania efectivamente intentó construir una base en la Antártida, antes del comienzo de la guerra. También, que tanto los británicos como los norteamericanos realizaron operaciones secretas en la Antártida cuyos resultados inicialmente se clasificaron y ocultaron, y que se produjeron 3 explosiones nucleares secretas dentro de la región general en 1958. La Antártica es 4 veces más grande que los Estados Unidos, tiene el continente más cercano que es Sudamérica, la Tierra de Fuego, a 3.000 kilómetros, su altitud máxima es de 5.000 metros, la mayor del planeta, es el más antiguo continente compuesto en su mayoría de altas montañas recubiertas de hielo y grandes lagos interiores. Es fácil esconder una base sin ser descubierta jamás, y más aún si es subterránea fuera del alcance de los satélites espía, además de que la Antártica hoy en día solo ha sido explorada una mínima parte. Por lo que se refiere a la Antártica, es importante la utilización que de ella hicieron los navíos de la Marina de Guerra alemana, Kriegsmarine.
durante la Segunda Guerra Mundial estaba sin cartografiar y resulta que los lobos de mar al mando del almirante Dönitz sabían de la existencia de las grutas antárticas donde un navío se podía cobijar sin ningún problema, llevar a cabo reparaciones, descansar la tripulación y estar tranquilamente sin riesgo alguno a ser localizados. Pero los planes del Tercer Reich y las actividades de la Kriegsmarine respecto del territorio antártico iban mucho más lejos. Los alemanes reclamaron la soberanía sobre un enorme territorio antártico al que denominaron Neuschwabenland Nueva Suabia, en español. En este territorio construyeron varias bases permanentes, siendo la principal la denominada como Neu Berlin Nuevo Berlín, el lugar donde podemos ver este barco rompehielos. Desde mi punto de vista, la élite satánica global trabaja con aquellos arios que salieron de Alemania después de la guerra, la élite trabaja con ellos por el mundo, terminará en el 2033 como dijo el Papa Juan XXIII, están preparando la Antártida para soportar bajo tierra este fin del mundo, para ello se valen de toda esta tecnología secreta que tienen los nazis, pero antes del año 2033 el mundo se desintegrará con todo tipo de pestes, virus y desastres naturales, el caos económico y financiero está ya aquí. Por esta razón muchos de los ricos están escapando a Nueva Zelanda, que está muy cerca de la Antártida, que será el destino final de esta élite de ricos. La Antártica y su omisión en la bandera de la ONU. Queremos llamar la atención sobre el siguiente aspecto. ¿Alguien se ha fijado en que en la bandera de las Naciones Unidas, ONU, que muestra un mapa del mundo, falta por completo la Antártica, como si no existiera? ¿Por qué aparece el Polo Norte y no el Polo Sur? Vemos Europa, Asia, África, América, Australia, Groenlandia y hasta Nueva Zelanda, pero ¿por qué se ha censurado precisamente la Antártica? ¿Acaso no es también parte del mundo? De hecho, en el mundo ufológico existe una teoría con diferentes denominaciones, como Antártica, la zona ufológica más caliente del mundo o las bases secretas OVNI en Antártica. Además, existen relatos y testimonios de numerosos avistamientos, tanto de científicos como de militares, en bases antárticas. Por ejemplo, el 8 de enero de 1956, varios investigadores de una expedición científica chilena en la Antártica observaron, durante varias horas, ovnis en forma de puro y de disco, evolucionando en el cielo del área del mar de Weddell. En la actualidad y a pesar de la censura sobre estos temas, nos llegan noticias de intensa actividad ovni en la Antártica. También es curioso leer en el periódico noticias como, la base norteamericana permanente en la Antártica se está hundiendo en el hielo. Según esta noticia, cada mes se hunde varios centímetros el firme sobre el que está la base americana. Se cuenta que flotas enteras de submarinos alemanes llevaron ingentes cantidades de material a la Antártida, para la creación de gigantescas bases secretas. Año 1940, varios autores afirman que fueron llevadas a Neuschwabenland las más modernas maquinarias de construcción y tunelación de la época, así como destacados científicos, con la misión de crear un nuevo Berchtesgaden para Hitler. Este mismo año 1940, los ingenieros nazis en la Antártida diseñaron edificios capaces de soportar temperaturas de 60 grados bajo cero. En solo una de estas instalaciones, Jonastal S3 trabajaban y vivían más de 30.000 personas. Año 1946, se crea la compañía rusa Wismut, cuando los rusos se apoderan de los yacimientos de uranio alemanes para equipar el arsenal ruso de bombas atómicas. Año 1947, el almirante de los Estados Unidos Richard Byrd dirige una importante operación militar en la Antártida, la Operación High Jump, cuya misión secreta consistía en la destrucción de la base alemana, la cual fracasó estrepitosamente. La operación High Jump se realizó con la excusa de realizar maniobras militares en climas extremos, para comprobar la respuesta de equipos y soldados. Pero realmente, considero que para realizar pruebas de resistencia en temperaturas extremas, no es necesario un portaaviones con el apoyo de barcos y submarinos, 4.000 soldados y 8 meses para realizar la prueba. La expedición se terminó 8 semanas más tarde, con muchas bajas de hombres y material. Qué raro, ¿verdad? Para justificar el elevado número de bajas, se desprestigió a quienes intentaron investigar las muertes, se achacaron las bajas al frío y a desgraciados accidentes. Esta operación recibió el nombre de Operación Pingüino. Año 1952, en el número de junio de la revista The Plain Truth, se publicaba el artículo Hitler puede estar vivo, insinuado que podría estar escondido en la Neuschwabenland. El almirante Byrd intentó encontrar la entrada a la Tierra Hueca, en varias expediciones posteriores. Año 1957 fallece en Boston, misteriosamente el almirante Byrd, poco después de declarar a la prensa esta también misteriosa frase.
Es duro de comprender, pero en caso de una nueva guerra, deberemos esperar ataques de aviones que pueden volar de uno a otro polo. Año 1958, se realiza la operación de Ed-Frese con unidades navales y aéreas dotadas de armamento nuclear, con el curioso resultado de ser grandemente dañados, como o peor que 10 años antes. En el año 1958, concretamente el 27 de agosto y el 9 de septiembre, el gobierno de Sudáfrica detecta grandes explosiones similares a explosiones nucleares en la zona de Nueva Suabia. También los alemanes de los tiempos de Hitler creían firmemente que en la Antártida es la entrada a la Tierra hueca, realidad o ficción. Algunos escritores afirman que los pilotos nazis descubrieron que en el interior de la Antártida existen zonas sin nieve y con temperaturas templadas muy por encima de los 0 grados centígrados, con lagos, montañas y vegetación. También se cuenta que existe una enorme red de túneles subterráneos. También se habla de numerosos avistamientos ovni en la zona antártica. Los monjes tibetanos todavía dicen que la ciudad de Shambhala realmente existe, pero no en la superficie de nuestro planeta, sino dentro del planeta. Así que aquí está confirmado por el mapa que Shambhala es una ciudad real en la Tierra, en el interior de la corteza. Esta parte del mapa de Richthofen describe una trayectoria subacuática, incluyendo una carta detallada con instrucciones de cómo sumergirse y para conseguir llegar al mundo interior de Agartha usando una nave submarina. Recordemos que lo que lleva el barco rompehielos son submarinos y ovnis. La siguiente evidencia de la existencia de una tierra interior es una carta de Carl Unger, miembro de la tripulación del U-209. Querido viejo camarada. Este mensaje será una sorpresa para usted. El submarino 209 lo hizo, la Tierra es hueca, el Dr. Aushofer y tenían razón. Todo el equipo está bien, pero no pueden regresar. No somos prisioneros, estoy seguro de que este mensaje te llegará, es la última conexión con el U-209, nos encontraremos de nuevo camarada. Estoy preocupado por aquellos que han pasado sus vidas en la superficie de la Tierra desde que el Führer se fue. Dios siempre bendiga a nuestra Alemania. Atentamente, Charles Unger. La Tierra hueca, la Tierra prohibida de Agartha y la sociedad secreta Thule. Hasta el momento, parece que han encontrado la entrada a la Tierra interior. Además, una fuerza expedicionaria secreta nazi estaba encabezada por el capitán Richter y tomó asiento en 1937 a 1938, la fuerza aterrizó cerca de la Tierra de la Reina Maud y estableció bases secretas allí. También explica por qué los científicos alemanes, personas seleccionadas y pilotos de pruebas de ovnis, incluyendo sus máquinas y prototipos ovnis, como el AUNEB 1, 2, 3 y 4 y el dispositivo Andrómeda, posiblemente construido con la ayuda de los alienígenas, estaban desaparecidos mientras ellos escapaban a las bases en la Antártida. Después de un análisis en profundidad, los investigadores han publicado las coordenadas donde se puede encontrar el pasillo al mundo interior de Agartha. Como se puede ver, el corredor de la Tierra interior se encuentra en el mar de Lázarev, que es el mismo lugar donde el buque de investigación oceánica de la flota del Báltico ruso, el almirante Vladimirsky, llevó a cabo la investigación hidrográfica de las zonas acuáticas de la Antártida el año pasado. Según los investigadores, los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética han sabido sobre la entrada secreta de Agartha a la Tierra interior y sus habitantes, así como las bases subterráneas clandestinas nazis durante más de 40 años, pero no saben cómo lidiar con ella y por lo tanto han suprimido la verdad. Ahora parece que estas bases subterráneas nazis todavía existe y sigue en funcionamiento. Además creen que el último batallón de Hitler trabaja junto con los seres de la Tierra interior y entrarán en acción cuando el mundo está profundamente en una crisis económica. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta los restos de un ovni en una zona rocosa de la Antártida. Demuestra que algo vive en ese lugar que nos quieren ocultar. No sabemos si esos restos de ovni encontrados en una planicie son restos de un ovni nazi o de otros planetas como Marte. Sabemos que los nazis buscaban a los atlantes en la Antártida, así que ese ovni bien podría ser restos de una nave nazi. Unos 100 kilómetros del ovni, podemos observar en Google Earth una enorme puerta triangular que parece meterse bajo tierra. Desde el ovni se desplazaron hasta esta puerta, donde he dejado marcado el recorrido que debieron tomar los seres de la nave, hasta llegar a la puerta. Según un estudio, la Atlántida podría encontrarse bajo el hielo de la Antártida. El continente helado podría esconder la mítica ciudad perdida a más de 1 kilómetro bajo su superficie, según una hipótesis basada en un mapa medieval otomano.
De acuerdo con una hipótesis científica, la Antártida pudo haber albergado asentamientos humanos en épocas prehistóricas. Varios investigadores mencionan que en el lugar se podría encontrar la mítica ciudad perdida de la Atlántida, según reporta Daily Star. Esta hipótesis, propuesta en 1958 por el historiador Charles Abgor, se conoce como deslizamiento polar. Según ella, unos movimientos de la corteza terrestre provocaron que grandes áreas del continente de la Antártida estuvieran libres de hielo hace 12.000 años. La primera fuente histórica que parece probar tal fenómeno es el mapa de Piri Reis, descubierto en Turquía en 1930. Este documento data del año 1513, cientos de años antes del descubrimiento oficial del continente, y muestra aparentemente la costa antártica sin el recubrimiento de nieve que tiene en la actualidad. Esto indica que esta costa fue explorada antes de ser cubierta por el hielo, que ahora tiene alrededor de 1 milla 1,6 kilómetros de espesor, dijo el teniente Harold Olmeyer de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una carta que envió en 1960 al profesor Abgor, en la que le afirmaba que su teoría era correcta. Ahora, teóricos de la conspiración no solo afirman que la hipótesis Abgor sea cierta, sino también que la mítica ciudad de la Atlántida se encuentra en el continente helado. En 2013, Google Earth mostró imágenes de unas estructuras similares a pirámides sobresaliendo del hielo, que en su momento confundió a los científicos porque parecían ser construcciones artificiales. Incluso decían que Adolf Hitler sabía de esta civilización bajo el hielo, y construyó supuestamente una base secreta sobre sus ruinas, según una antigua teoría conspirativa que volvió a circular luego que se encontrara un puesto de observación nazi en el Ártico ruso el pasado mes octubre. La Atlántida fue mencionada por primera vez en uno de los diálogos escritos por Platón en torno al 360 AC, en ellos se describe una ciudad fundada alrededor de 9000 años antes de su tiempo por unos seres que eran mitad humanos, mitad dioses. De haber existido en la realidad, las fechas coinciden con la hipótesis del profesor Abgor. ¿Está la Atlántida ubicada a varios kilómetros bajo el hielo de la Antártida? En 1958, el historiador Charles Abgor propuso su teoría del cambio de los polos. Según esta hipótesis, los movimientos de la corteza terrestre hicieron posible que grandes áreas del continente antártico estuvieran libres de hielo hace unos 12.000 años. Años después, numerosos investigadores y autores sugieren que la hipótesis del historiador no solo es verdadera, sino que a la luz de esta información, es posible afirmar que el continente perdido de la Atlántida se encuentra oculto debajo de gruesas capas de hielo en el continente de la Antártida. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras Aztlán, el legendario hogar ancestral de los pueblos aztecas, todavía no ha sido identificado, se ha descrito como una isla. Curiosamente, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. ¿Y si había una conexión extraña entre la Atlántida, Aztlán y el continente helado de la Antártida? Aztlán es el legendario hogar ancestral de los aztecas. Este lugar legendario se menciona en numerosas fuentes etnohistóricas, que datan de miles de años atrás. Hoy en día, los expertos no están seguros de si Aztlán era real, o si el lugar es puramente mítico o representa una realidad histórica. Sin embargo, muchos investigadores están de acuerdo en que Aztlán no era un mito, y para encontrarlo, necesitamos escuchar lo que los antiguos trataban de decirnos. La Antártida, la Atlántida y Aztlán, una misteriosa conexión. Mientras que existen numerosas interpretaciones del significado de Aztlán, muchos investigadores coinciden en que Aztlán significa lugar de la blancura. Otros creen que la palabra Aztlán significa la tierra al norte. Sin embargo, el verdadero significado es muy debatido. Aunque Aztlán todavía no ha sido identificado físicamente por los estudiosos, se ha descrito como una isla. Una pintura interesante creada por un desconocido azteca del siglo XVI y que se encuentra en el Códice Borurini ilustra cómo los antiguos aztecas parten en un barco desde Aztlán hacia su nuevo hogar, Teotihuacán. Pero ¿y si Aztlán y la Antártida están conectados de alguna manera? ¿Qué pasa si hay más en la Antártida de lo que actualmente estamos conscientes? Desde el descubrimiento de la Antártida, investigadores, aventureros y científicos se han preguntado qué es lo que el continente helado puede esconder debajo de sus gruesas capas de hielo. Curiosamente, los expertos han descubierto recientemente, utilizando el método de citas del Dr. W.D. Urry, de la institución Carnegie en Washington D.C., que los ríos de la Antártida, fuentes de depósitos finamente dispersos, fluían como se muestra en el mapa de Orontius Finaeus, hace unos 6000 años.
Aproximadamente 4000 años antes de Cristo, los sedimentos glaciares comenzaron a acumularse. Sin embargo, el mapa de Orontius Finaeus es solo uno de los muchos mapas antiguos que indican la historia como sabemos que puede haber sido presentada a nosotros incorrectamente. Mirando el antiguo mapa de Piri Reis, que es básicamente una colección de mapas mucho más antiguos, vemos que la gente de Mar Antigua conocía la Antártida hace cientos o miles de años atrás. Estos antiguos mapas parecen sugerir la posibilidad de que en el pasado cercano, la Antártida pudo ser mucho más diferente de lo que es ahora. Y si la búsqueda de Atlantis y Aztlán es la misma que muchos autores e investigadores han argumentado en el pasado, ¿y si Aztlán y la Atlántida son los mismos, y todos están conectados al continente helado de la Antártida? A pesar de que Platón fue el primero en postular la existencia de la ciudad en el continente perdido de la Atlántida, debemos entender que muchas leyendas nativas americanas son una reminiscencia de lo que Platón sostuvo en el pasado lejano, reforzando la sospecha de que la Atlántida podría haber existido en la Tierra y no era solo un mito o creación de Platón. Las leyendas de los nativos americanos provienen de diferentes culturas separadas por grandes distancias y aisladas unas de otras. Sin embargo, todos ellos cuentan una historia similar de una civilización una vez caída que existía en el pasado lejano. En Centroamérica, la antigua cultura vivía en Aztlán. Según las leyendas, Aztlán se localizó al sur, en una isla blanca y pereció sin advertencia como resultado de eventos catastróficos naturales. Muchos investigadores sostienen que Aztlán significa lugar de blancura. Es por eso que comúnmente se ha conectado con la Atlántida y la Antártida, lo que sugiere que Aztlán podría haber sido la mítica Atlántida, el lugar mítico situado al sur. Se dice que después de los eventos catastróficos, los supervivientes de la Atlántida huyeron a diferentes continentes donde su civilización antigua se fusionó con los demás y desapareció. Si nos fijamos en la historia de la Antártida, aprenderemos que la Antártida no siempre se encuentra donde está hoy. De hecho, en un pasado lejano, el continente de la Antártida no estaba situado en el Polo Sur, sino en algún lugar entre el ecuador de nuestro planeta. Esto significa que la Antártida se localizó más al norte y experimentó un clima tropical o templado, lo que significa que estaba cubierto de bosques y habitado por varias formas de vida antigua. El ovni mostrado por Mien-Googlear, y la puerta que parece estar adentrándose en el hielo, podría demostrar que fuera lo que fuera que llegó en ese ovni, salieron del ovni y marcharon hacia la puerta, donde quién sabe quizás esté la ciudad de los Atlantes. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba. Supercrack Estrella presenta el proyecto ARP en la Antártida y por gran parte del mundo. El proyecto ARP, del inglés High Frequency Active Auroral Research Program, Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia, es un proyecto que financian las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos y la Universidad de Alaska para simular y controlar los procesos de la ionosfera. Se fraguó en los años 80 y empezó a tomar forma en la década de los 90 como consecuencia de un proyecto similar denominado ROTR, el radar relocalizable sobre el horizonte, ROTR por sus siglas en inglés, que se inició en los 70. La finalidad de este último proyecto era detectar movimientos más allá del horizonte, ya que, debido a la curvatura de la superficie del planeta, los radares convencionales no pueden detectar objetos que se esconden tras el horizonte. Los ROTR, para poder hacer este tipo de detección, utilizan la ionosfera como espejo para reflejar impulsos electromagnéticos que de otra manera no llegarían más allá del horizonte. El ROTR se diseñó para detectar misiles y aviones de gran tamaño en la época de la Guerra Fría. A raíz de este proyecto se desarrolló la ARP, un proyecto muy discutido y peligroso, el cual se basa en el aprovechamiento del gas natural infrautilizado en Alaska, de forma que pudiera dar la suficiente energía para alimentar el mayor calentador ionosférico de la Tierra. Este calentador se encargaría de lanzar haces de energía electromagnéticos, ondas de baja frecuencia, a la ionosfera, para que al colisionar con las capas altas de la atmósfera provocar un espejo energético, es decir, una manipulación de la atmósfera en toda regla. Este
este proyecto puede distorsionar la ionosfera, de ahí su peligrosidad para fines militares, podría desviar aviones, misiles, provocar lluvias radioactivas, cambiar o desplazar la ionosfera, provocar un caos en las comunicaciones mundiales, modificar la absorción de los rayos solares, aumentar las concentraciones de ozono y nitrógeno, afectar muy negativamente a las personas, manipular gravemente sus cerebros, y un perfecto sustituto de las bombas nucleares, ya que no destruiría nada. El principal inconveniente de las armas actuales, o sea, un arma limpia, que les permitiría dominar el mundo a su antojo. En Supercrack Estrella te muestro una base del Google Earth, a lo que he llamado XXX. En esta base podemos ver antenas, y unos 2 o 3 kilómetros de la base X, está lo que parece un proyecto ARP en la Antártida. Posiblemente el más grande del mundo, a unos 30 kilómetros de la base X, en la Antártida podemos ver un ovni en la nieve, también muy cerca una especie de submarino en un agujero en el hielo. Desconocemos cuál es la misión de este proyecto ARP en la Antártida, y su conexión con el ovni de la nieve, en un lugar montañoso. E-Systems se especializa en la producción de equipos electrónicos para uso militar, de navegación y de reconocimiento, incluidos sofisticados equipos de espionaje. Es uno de los más grandes contratistas del mundo en ese segmento de equipos para la inteligencia, estrechamente relacionado con la CIA y organismos parecidos. Vende a estos aparatos por unos 1.800 millones de dólares anuales, de los cuales unos 800 millones son para proyectos tan secretos que ni el Congreso de los Estados Unidos sabe en qué se gasta ese dinero. Apenas un año después de la compra de E-Systems de la tecnología de la guerra climática de ACTI, E-Systems fue comprada por Raytheon, el cuarto más grande contratista de la industria militar estadounidense. Con esta adquisición Raytheon se convirtió en el más grande fabricante de equipos electrónicos de guerra del mundo. Y, mientras Arco vendía su subsidiaria ACTI a E-Systems, ella misma era adquirida por el matrimonio integrado por la British Petroleum and Oil Company USA, uno de los 4 más grandes superconsorcios petroleros energéticos del mundo. De tal modo, Raytheon, a través de su subsidiaria Systems, es ahora la propietaria de las patentes para la guerra climática. También tiene que ver con otras investigaciones para uso militar, como las actividades que desarrolla una de sus subsidiarias en la Antártica, Raytheon Polar Services. El sistema fue terminado de instalar en abril de 2004. Consiste en 180 antenas más un conjunto de transmisores de alta frecuencia. El científico Nick Behich junto a la periodista Jeanne Manning realizaron una profunda investigación sobre el tema, fruto del cual vio la luz el libro Angels Don't Play This Harp, Los Ángeles no tocan esta arpa, en el que ambos autores plantean inquietantes hipótesis. Una de ellas es que de ponerse en marcha dicho proyecto podría tener peores consecuencias que las pruebas nucleares. De acuerdo con la doctora Rosalie Bertel, ARP forma parte de un sistema integrado de armamentos, que tiene consecuencias ecológicas potencialmente devastadoras. Como vemos, el tema de los ángeles caídos está muy presente en todo este tema, de ahí el nombre Los Ángeles no tocan esta arpa. Hay una segunda instalaciones de ARP en la Antártida aparte de la encontrada por mí, a la que puse de nombre 10XX, y es que la Antártida es muy grande y tienen que aprovechar ese espacio bien, pues está libre de miradas incómodos para sus experimentos satánicos. El brillante científico y físico brasilero Fran de Aquino acaba de publicar un estudio científico revolucionario en el que, citando a otros 30 científicos, asegura que ARP puede no solo afectar las condiciones geofísicas, geotérmicas, sino también la gravedad, el tiempo y el espacio, lo que podría ser usado para máquinas del tiempo. Eso podría explicar el ovno que está cerca de la base X, y de la ARP en la Antártida. Usado como máquinas del tiempo. Según su publicación, cuyo alcance ha revolucionado la opinión pública mundial, las nuevas instalaciones de ARP en la Antártida van mucho más allá de un simple experimento con el clima. En palabras de Aquino y otros 30 documentos científicos, ARP tendría capacidad para intervenir en el espacio-tiempo y la gravedad. El estudio cuenta con más de 30 referencias científicas en las que de Aquino se apoya para sostener sus argumentos. La mayoría de los estudios que cita han pasado la peer review. La prensa internacional apenas ha hecho eco de este hallazgo, que no deja de impresionar a la comunidad científica. Si de Aquino está en lo cierto, ya que supondría que realmente ARP efectivamente iría mucho más allá del mero estudio del clima y o la ionosfera. Junto a este estudio, ha publicado diferentes estudios sobre plasma, antigravedad y otras cuestiones relativas a la SELF y su capacidad para curvar el espacio-tiempo y la gravedad. En el papel, se explica claramente cómo afectan la SELF a la generación de seísmos y la relación existente entre magnetosfera, clima, gravedad, plasma, y la tecnología utilizada por ARP.
En una entrevista realizada el 18 de agosto, el director del Observatorio Sísmico Solar Pedro Gaete asegura que tiene pruebas de que ARP ha causado los últimos terremotos que ha habido y, por otra parte, que a partir del día 3 de septiembre se vuelven a dar las condiciones óptimas para que puedan volver a utilizarlo, quizá esta vez de forma masiva, a fin de poder instaurar o acelerar sus planes de crear un nuevo orden mundial. Todos los últimos terremotos del planeta han sido provocados. El periodista freelance, Jim Stone, presentó pruebas convincentes de que la historia oficial nos dijo una versión falsa sobre la catástrofe ocurrida en Japón, posiblemente por su ofrecimiento a Irán para el enriquecimiento de uranio. Un artículo publicado por el periodista estadounidense Benjamin Fulford afirma incluso que se habían detonado bombas atómicas en la falla para disparar el terremoto. La dirección de propagación del tsunami, después de Japón, tendían a demostrar este hecho. Bien es cierto que es curioso que la ola no fue tan alta en todas las direcciones. Según Fulford, la causa de todo esto son las altas finanzas que chantajearon a Japón para que integrara el sistema bancario mundial controlado por el BIS, Bank for International Settlements. Según Fulford, después del cataclismo, Japón se integraría en la banca internacional, está comprobado. La Unión Europea denuncia que Estados Unidos utiliza ARP para modificar el clima. Theorin, anciana política sueca e integrante del Parlamento Europeo entre 1999 y 2004, fue quien armó una comisión parlamentaria para estudiar los efectos de la ARP por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora expresó que recibió información confiable, señalando la coincidencia del huracán Irene y la invasión a Libia como una creación del gobierno de Obama mediante ARP. Sin dudas hay interés en que la opinión pública estadounidense se ocupe del huracán en New York, antes que el bombardeo y genocidio de la OTAN en Libia, dijo la ex parlamentaria. Marjorie Theorin lideró en la UE un sector que consiguió que en 1998 la comunidad estudiase el programa. El resultado se publicó al año siguiente y afirmaba que pese a los convenios existentes, la investigación militar sigue basándose en la manipulación medioambiental como arma. La moción para resolución impulsada por Theorin y sometida por el Comité al Parlamento Europeo indicaba: considera la ARP en virtud de su profundo impacto sobre el medio ambiente como una inquietud global, y apela a que un cuerpo internacional independiente examine sus implicaciones legales, ecológicas y éticas. El comité lamenta la repetida negativa de la administración de los Estados Unidos a prestar evidencia a la audiencia pública sobre los riesgos medioambientales y públicos del programa ARP. De la misma manera que se hizo en la UE, un grupo de físicos rusos elaboró un detallado informe a petición de Putin, que estaba en ese momento sensibilizado por el escudo antimisiles norteamericano. El huracán Irene ha causado 8 muertos, a los que se suman, en Virginia, la muerte de una persona al caer un árbol sobre el vehículo en el que se desplazaba, y un niño de 11 años perdió la vida a consecuencia de la caída de un árbol de gran tamaño sobre su residencia. Además, un surfista en el estado de Florida murió al ser arrastrado por las corrientes. Una persona murió en un accidente de tráfico en el condado de Pitt, y otra que falleció como consecuencia de un ataque cardíaco cuando clavaba tablones para proteger su vivienda de la tormenta, según indicó la cadena de televisión NBC. Horas antes, un hombre murió en la localidad de Nashville, cuando le cayó una rama de árbol de gran tamaño mientras caminaba en el exterior de su vivienda. En días anteriores ya había causado 6 muertos en el Caribe. El Centro Nacional de Huracanes, CNH, de USA anunció que se espera que el huracán Irene mantenga su fuerza hasta la noche del domingo, cuando alcance las costas de Nueva Inglaterra. Si se tiene en cuenta que el evento puede servir de argumento al gobierno de Obama para subir el presupuesto de FEMA, organismo que podría tomar el control de USA en caso de catástrofe, la noticia no resulta tan descabellada. La idea de la ARP y la posibilidad de modificar el clima a voluntad ha sido denostada desde diferentes sectores en numerosas ocasiones. Sin embargo, la geoingeniería y la manipulación del clima son algo realmente tangible y actualmente completamente aplicable, según informa The Guardian basado en un reporte de la revista Nature Communications. Un grupo de científicos de la Universidad de Ginebra lograron desarrollar un láser ultrapotente que puede desencadenar lluvias en lugares húmedos. Un dispositivo del tamaño de un garaje fue trasladado a orillas del río Ródano, cerca del lago Ginebra en Suiza, donde fue disparado durante 133 horas. Los registros revelaron que los pulsos intensos de luz láser crean partículas de ácido nítrico en el aire que se comportaron como pegamento en la atmósfera. Las moléculas de agua comenzaron a unirse en gotas y dejaron de evaporarse.
En cuestión de segundos, esto se volvió estable formando gotas de milésimas de milímetro de diámetro que, aunque demasiado pequeñas para caer como lluvia, son lo suficientemente grandes como para alentar a los científicos a seguir adelante con el trabajo. Todavía no hemos generado las gotas de lluvia, que son demasiado pequeños y demasiado clara para caer como lluvia para que llueva. Vamos a necesitar partículas un centenar de veces más grande, lo suficientemente pesadas para caer, dijo Jerome Kasparian, un físico de la Universidad de Ginebra. Con mejoras al sistema, este rayo podría generar lluvia solo con la humedad de las nubes. Recordemos la visita. John Kerry deja una grieta gigante en la Antártida con sus terremotos ARP, que obligan a desplazar todas las estaciones polares internacionales. Buscan algo pero aún no está claro el qué. John Kerry tenía como misión la provocación de terremotos en el Antártico para la subida del nivel del mar en todo el planeta, y provocar inundaciones y catástrofes en todos los litorales y costas del mundo al elevar progresivamente el nivel del mar con el agua contenida en los hielos de los casquetes polares, con el consecuente calentamiento de las aguas que acabará con la vida marina que necesita aguas cuanto más frías mejor, y la profusión de tormentas muy fuertes por la creación de bajas presiones en los primeros años. Lo han dejado hecho antes de la entrada de Trump para dejar encendida el derretido del casquete polar antártico y acabar con el permafrost en el Ártico, donde esconden los peores virus del mundo que podrían ser liberados. El permafrost actúa como una manta natural de tierra, lodo y raíces que evita el contacto de muchas zonas de las diferentes temperaturas de las de Polo Norte con las de los continentes. Hundimiento progresivo de la capa de permafrost que contiene el contacto de las temperaturas del suelo ártico con el continental. Un efecto producido por compañías satánicas para fomentar desastres naturales, subidas del nivel de mar 1 metro, inundaciones, tormentas y heladas. Un equipo de científicos de la Universidad de California en Irvine, Estados Unidos, ha encontrado pruebas de que los glaciares conocidos como Toten y Universidad de Moscú, al este de la Antártida, se están derritiendo. Si desaparecen, el nivel del mar podría subir hasta 5 metros. Un auténtico peligro. ¿Están provocando nuevos huracanes con el ARP desde la Antártida? Hace algunos años unos científicos se encontraron con una nube creada por el proyecto ARP en la Antártida. Fue algo casual que esta nube creada por el proyecto ARP en la Antártida llegara hasta ellos. El tiempo ha sido uno de los asuntos científicos más complicados y menos estudiados desde tiempos antiguos. Científicos estadounidenses y británicos que dirigieron investigaciones en la Antártida, hicieron un descubrimiento sensacional. La física Marianne Klein de Estados Unidos contó cómo los investigadores notaron algo de niebla gris girando en el cielo sobre el polo, que ellos creían que era una tormenta de arena ordinaria. Sin embargo, la niebla gris no cambió en forma y no se movió en el curso del tiempo. Los investigadores decidieron investigar el fenómeno y lanzaron un globo meteorológico con equipo capaz de registrar la velocidad del viento, la temperatura y la humedad del aire, pero el globo meteorológico se elevó y desapareció inmediatamente. En poco tiempo, los investigadores trajeron el globo meteorológico de nuevo a tierra con la ayuda de una cuerda unida a él anteriormente. Estaban extremadamente sorprendidos al ver que un cronómetro colocado en el globo meteorológico mostraba la fecha del 27 de enero de 1965, es decir, el mismo día hace 40 años. El experimento se repitió varias veces después de que los investigadores encontraron que el equipo estaba en buen estado. Pero cada vez que volvía el reloj mostraba un tiempo pasado. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.